Bueno, son las 19:31, seguimos con Henry, estuvimos tocando el tema eh, de cómo hacer una estrategia de grupos en redes, después hablamos de cómo diseñar servicios digitales, después hablamos de, bueno, también hablamos de crear productos digitales, hablamos algunas ideas, y ahorita estamos hablando de los microestados, una idea que le llamó la atención. Henry me ha contado que toda la vida ha sido apolítico, que ha sido irreverente, ahí conectamos bastante. De hecho, le va a presentar a todos los que somos así, que normalmente es difícil que nos entendieran en muchos ámbitos, pero bueno, estamos hablando del tema de los microestados y que se pueden crear varios. Ahora, hay que tener en cuenta cuál es la diferencia con un estado y microestado, y lo que estás planteando de crear varios se puede hacer. De hecho, lo que tenemos, lo que buscamos es crear como la autopista o el marco legal para que cualquiera lo pueda hacer, ¿cierto? Y que pueda crear como su propio esquema de intercambio de valor y de legislación. Eso lo hacen un poco los indígenas. Se supone que las FARC en algún momento plantearon que querían un estado dentro del estado. El Vaticano funciona así en Italia, por ejemplo, y el Vaticano se supone que es una monarquía. Ayer estaba viendo el listado de todos los países, parecía que yo era una monarquía, pero bueno, lo que quiero decir es que el tema de los microestados, personalmente, yo estaría buscando poder hacerlo con personas que me entiendan a nivel creativo y que se pueda tener como un sistema justo. ¿Por qué? Porque a mí me parece que el sistema actual es injusto. Entonces, si nosotros nos unimos y exigimos derechos, por ejemplo, inventores, científicos, es más, yo no he podido entrar a la mafia de los científicos, aun cuando he tratado de hacer aportes, estoy haciendo aportes, ya en algún momento estaba como dudando un poco que estaba en el camino, pero en este momento sí me siento bastante seguro que lo que estoy proponiendo es de frontera, o sea, que es serio y riguroso, y ya lo he validado, ya he hecho muchos experimentos para validarlo, pero bueno, digamos que el tema nuevamente con los microestados es así. Yo pero te decía, si uno habla de armar un microestado que es de millones de personas, yo pienso que es mucho. ¿Por qué? Porque te doy un ejemplo. Si vas a armar un microestado, una comunidad con una persona, una ciudad nueva, y hay gente que dice, no, pero es que yo no quiero estudiar, a mí no me gusta estudiar, a mí no me gusta esto, y uno, no, pero pues vaya para otro lado. ¿Sí me entiendes? Y hay gente que es así. Te doy el ejemplo. En este momento somos conciudadanos y hay unas personas, por ejemplo, las que están ayudando en la finca en este momento, que trabajan con nosotros y que nos están sirviendo, y yo les hice la pregunta, ¿ustedes quieren seguir estudiando? Y muchos dicen que no. Ahora, yo les dejé la duda, ¿no? De pronto es que no están bien alimentados, y eso es otro tema, ¿no? Pero eso es un problema que hay, y por eso es que, pues en ese caso, estamos hablando de que eso es un plan para filtrar en algún momento, pero en este momento hay demasiadas injusticias, entre otras. Ahora, ¿qué también está pasando? Hay personas que arman paro, por ejemplo, los estudiantes, porque la educación pública sea más accesible y que tenga más recursos. Ese paro sí es un, o sea, esos son los paros más justos que hay, porque eso sí tiene mucho sentido. Y ahí doy un ejemplo. Ahora, los paros que porque la gasolina va a subir, ahí sí yo les, o sea, yo no he podido tener la oportunidad de empezar a hablar con los de gremios de camiones y le digo, pero venga, venga, hagamos la evaluación que va a pasar entre 8 años, miremos los datos, miremos esto. No he podido hacer eso, pero por el momento casi toda esa movilización es porque por la gasolina, por la inflación. Es más, ayer creamos un grupo con una persona que fue la que lo creó, y ya como 10 personas, que llama cómo reducir la inflación. Ese tema en la economía es un tema supremamente complejo, y esto te lo quiero aclarar porque tú ayer estabas hablando que yo te dije, hay un problema que en el mundo de las humanidades la gente no sabe lo que no sabe. Y si yo la verdad no me he puesto a estudiar tan profundamente la inflación, pero ese tema es uno de los temas más complejos de la economía, y hay gente que es experta en eso, y lo que hay que hacer es buscarla. Venga, estudiemos, analicemos ese problema. Yo no sé, por ejemplo, en Bolivia, por qué tiene una inflación tan bajita. Entonces, ¿qué estamos haciendo también? Estamos poniendo gente de Bolivia porque empezamos a investigar, bueno, qué es lo que pasa en Bolivia, qué hacen, por qué en Colombia está tan alta. ¿Sí me entiendes? Pero eso es un tema complejo. Ahora, yo pienso que la inflación se puede reducir con tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología reduce costos. Y creo que es la mejor manera de atacar la inflación. ¿Qué problema hay con la inflación, por ejemplo, ahorita? Que la única manera en que la combaten por lo general los economistas es subamos las tasas de interés, y eso es una locura. Yo le he propuesto, venga, ¿por qué las tasas de interés no son por tipo de tasas? Una cosa es que subamos las tasas de interés para los créditos de consumo o de compra de vehículo, y que bajemos las de educación, que deberían ser más bajas, pero ¿por qué le suben las tasas de interés a todo? Eso no debería funcionar así, porque es que hay inflación, venga, demos crédito y inyectemos dinero para investigar tecnologías para producir alimentos más baratos. Eso baja la inflación. O para cambiar los canales de distribución de los alimentos, eso baja la inflación. O sea, eso es casi que intuitivo, ¿no? Pero en este momento no, subamos el interés. ¿Y por qué? Esa es la hijo de puta mafia de los banqueros que me sabe a pura mierda. ¿Por qué? Porque eso lleva siglos ahí montado. Y eso es parte de lo que yo quiero hacer, acá esa mafia de los políticos, los banqueros,
los traquetos traqueto que se respete, si no quiere que lo cojan, tienen que montar políticos, porque lo cogen, o sea, lo agarran. Tienen que mantener líneas encriptadas, tienen que financiar hasta el perro y el gato, y eso es un montón de parásitos. Los empresarios que pagan políticos, tiene toda la razón, porque es un monopolio, usted mismo lo ha dicho. O sea, lo que usted dice en teoría está bien y es perfecto, aceptable, así es. Sí. Pero ellos no lo van a aceptar porque no, es que no importa que lo acepten, pero imagínate que armemos el paro. Pero en ese momento el paro está por la inflación, por unas cositas, ¿no? Pero venga, es que el paro, yo por eso hice el reto, 1000 razones para armar el paro. Entonces que una persona, no, que porque el paro, pum, y así como me decía que yo te respondo todo, pum, mandás mi video, pum, mandás otro video, otra persona graba eso, pero le das dejándose a la persona la cabeza. Pero hay que aprovechar, y esa estrategia es la que me gustó que me dijiste, porque nadie me había entendido eso, la verdad. Y yo lo he explicado en videos que esa es la estrategia. Yo leí en los audios, perdón. Sí. Considere lo que yo le estoy diciendo en los audios. Escúcheme lo que lo va a decir. Usted tiene toda la razón en lo que usted está diciendo. Usted sabe que los Rockefeller son los dueños del petróleo. Eso es una hipótesis, ¿no? No sé. Yo eso no lo sé. No, es real. Póngale cuidado. Eso es lo mismo que dice Carlos Díaz. ¿Qué pasó con los que se inventaron? Usted me está hablando de creativos. ¿Qué pasó con los genios que se querían inventar el motor de agua? De hidrógeno. ¿Qué pasó? Los desaparecieron porque no es negocio que todos los carros anden con batería, que haya placas solares en los techos, ese no es el negocio de ellos. El negocio de vender gasolina, el petróleo. A un genio que inventó un motor más bravo a compresión, aire de compresión. ¿Ya dónde sabe más? Lo mataron porque no les convienen los genios. Entonces ahora acuérdense lo que yo le dije, ¿qué es más fácil? Pues vean lo que yo le voy a decir a usted. ¿Qué es más fácil? Acabar un sistema político. No, pero hagamos entonces, hablemos del tema, que vamos a cambiar el tema, porque estamos hablando de otro. Estamos hablando de los microestados. Ya para terminar, una opción que hay que no, es para empezar ese tema, más bien eso. ¿Qué es más fácil? ¿Cambiar el sistema corrupto o quitarnos, aislarnos y crear uno nuevo, descentralizado? Sí, pero es que hay que tener en cuenta una cosa. Espérate que yo no sé si esto me grabó. Dale, sigue hablando, que es que tengo que ver si me grabó. ¿Cuántas partes llevamos? No, está bien. ¿Qué es más fácil? Acabar un sistema que nadie lo ha hecho. Es casi que lo que usted está diciendo, no, si es fácil, no, vamos a acabar con los corruptos, lo vamos a matar, lo vamos a sacar. No, eso es fácil decirlo, pero no. Venga, hagamos este video, vamos a hacer la pregunta, ¿cómo cambiamos el sistema? ¿Listo? O los sistemas más bien. Entonces, espérate, yo hago esto. Y... Yo tengo la solución para eso. Pero yo hago la introducción, 3, 2, 1. Bueno, estamos aquí en la conversación con Henry, son las 19:39, 12 de enero del 2023.